Bueno, nuestro nombre es Papayebras. Papayebras es una agrupación, como se pueden dar cuenta, de instrumentos de viento, acompañados por un percusionista o un baterista en este caso. Quisiéramos contarle un poco de la historia, brevemente, de nuestra música, de lo que ha pasado con los instrumentos de viento y cómo se han desarrollado. Quisiéramos primero hablar de la primera parte de nuestro nombre. Nuestro nombre se compone de dos palabras que se juntan. Una es la papayera y la otra es una palabra en inglés, brass, que traduce metal, con que se fabrican los instrumentos, el material con que se fabrican los instrumentos que ejecutamos. Muchos se preguntarán de dónde viene ese término de papayera. Como costeños, como colombianos, que siempre le sacamos una segunda parte a todo, la papayera, el término papayera, hay muchas versiones que cuentan de dónde salió este término. Voy a comentarles algunas para entrar en contexto. Hay una que habla de nuestros antepasados, nuestros campesinos, cuando hacían sus labores en el campo y descansaban a mediodía. Ellos acompañaban su momento de descanso con una flautica que hacían con el fututo de la papaya, que llaman. Es como el palito de la hoja de la papaya. Eso es algo natural, que es hueco, como los instrumentos. Le hacían unos huequitos, le colocaban una especie de lengüeta con una hoja y hacían una flautica y comenzaban a hacer melodías ahí para acompañar el rato de descanso. Posterior a eso, cuando llegaron los instrumentos de viento al Caribe, a Colombia, estos mismos campesinos empezaron a tocar instrumentos de viento, y aquellas melodías que hacían en esos instrumentos rústicos pasaban a los instrumentos de viento, y de ahí comenzaron a llamar, dicen algunos, empezaron a adoptar el término papayera. Otra historia se remonta por allá a los años 40 en Barranquilla, cuando las fiestas de los pueblos, las fiestas religiosas, eran amenizadas por los músicos que tocaban instrumentos de viento, los músicos de las bandas militares. Como ustedes saben, el uniforme, pues el camuflado de las fuerzas militares siempre es verde, y entonces la gente empezó a comparar y empezó a decir, allá vienen los papayeros, y empezaron a adoptar el nombre como papayera. Y la última historia habla de el asocio que hacen las personas, que hacía la gente en aquella época, en el siglo pasado, del canto del ave, del papayero, con los toques de los instrumentos de viento. Eso es algo más o menos de donde se desprende la palabra papayera, que algunos hoy día no gustan de esa palabra, porque se sienten denigrados, se sienten excluidos. Por ejemplo, la gente de las sabanas, que es donde más se desarrolla este tipo de música folclórica, a muchos no les gusta el término papayera. Ellos prefieren llamarlo banda sabanera, banda pelayera o banda tradicional. Luego de esto podemos hablar un poco de lo que sucede con esta formación, que es una formación muy fácil de transportar a cualquier lugar. Y en épocas pasadas, cuando no habían grandes amplificaciones que podían amplificar una voz, que podían amplificar una guitarra, un violín, estos eran los instrumentos que amenizaban las fiestas, y por eso la banda tiene tanto arraigo, tiene tanta conexión con el pueblo, porque era la música que disfrutaba la gente de la calle, las festividades en la calle. Diferente
a los violines, diferente a las cuerdas, que necesitaban un teatro, que tuviese buena acústica para que los violines se pudieran escuchar, etcétera, etcétera. De ahí es donde nosotros adoptamos tanto la banda y queremos tanto la banda tradicional. Pero ¿qué pasa? No solamente en Colombia la banda es querida, es tradicional. En muchas otras partes del mundo, por las circunstancias que hablé anteriormente, adoptaron la banda para sus festividades. Entonces, en muchos lugares del mundo, hoy día todavía se conserva esa tradición de tener una banda. Pero ¿qué pasa? En el resto del mundo no se llama papayera ni banda tradicional, sino que se le conoce como brass band, que es una banda de brases, una banda de bronces. Las encontramos en New Orleans, en México, hay muchas bandas tradicionales que tocan su música, incluso meten voces, también cantan, hay cantantes. Y todo esto, todo este bagaje que ha tenido la música de los instrumentos de viento en el mundo, nosotros quisimos integrarla a lo nuestro. Hicimos una fusión y por eso nuestro nombre, Papaye Brass, porque queremos fusionar cualquier música del mundo que se haga o no se haga con instrumentos de metal, incluirla y de esta forma darle un aire diferente a nuestros instrumentos tradicionales, a nuestra banda. Con esto no queremos decir que la banda que hoy día vive, que son las bandas tradicionales, son mejores o peores. La tradición siempre va a ser la tradición y siempre le vamos a tener un inmenso respeto. Pero nosotros, como músicos modernos, sentimos la necesidad de expresarnos diferente, incluso de vestirnos diferente, y hacer música para la gente joven, que se identifique. Es la hora que nosotros a veces hemos tocado en quinceañeros y la quinceañera todavía dice, papayera, ¿será posible que yo goce mi quinceañero con una papayera? Mami, ¿tú qué hiciste, mami? ¿Cómo se te ocurre a ti eso? Eso es Paco Roncho. Y los hemos convencido. Entonces ahí, poco a poco, vamos consiguiendo el objetivo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo musical. Hay un tema que está muy de moda, que nosotros adaptamos, y con esto la juventud goza. Quiero que lo escuchen, es algo más o menos así. Muchas gracias. Yo apuesto que los que aplaudieron son de 20 años para abajo. ¿Sí o no? ¿Para ver? Bueno. Entonces, ¿cuál es la otra táctica? Tenemos otra táctica. Tratamos de incluir en los temas internacionales folclore. Hubo una parte donde introducimos algo de porro, ¿verdad? Y hacemos
lo contrario con la música de acá. Cuando tocamos un tema de acá, tratamos de meter funk, tratamos de meter pop y vamos haciendo ahí la mezcla. Entonces, seguimos el patrón de muchos maestros que hoy día hacen parte del historial de la música colombiana, porque se encargaron de hacer fusiones. Por ejemplo, Pacho Galán y Lucho Bermúdez trajeron a Colombia el formato de Big Band, que en esa época nadie lo conocía. Y Pacho Galán hizo con una Big Band al estilo norteamericano música del Caribe, música de Colombia. Igual el maestro Lucho Bermúdez. Igual como ha hecho Carlos Vives con el vallenato. Gracias a Carlos Vives, el vallenato se conoce en todo el mundo, porque cogió el acordeón, la llenó de guitarras y rock y tal, y la gente, oye, mira, qué bacano que hay ahí, uy, no, eso es vallenato. Y ¡pin! La sacó del estadio el hombre. Y además de eso, nuestra otra táctica es ese instrumento que ustedes ven ahí. Es un instrumento que se ha hecho mundialmente famoso, que es la batería. La batería es un instrumento que reemplaza el trabajo de lo que hacen muchos músicos. Pero el encargado de explicar eso es el baterista de la banda, el hijo de la niña Betty, Jailer Fontalvo Sarmiento. Buenas noches. Pues, ¿quién no ha escuchado una batería en cualquier género que nos gusta? Es un instrumento referente en la mayoría de los géneros que escuchamos. Y algo que nosotros comenzamos a hacer era reemplazar esos tres instrumentistas de percusión que existen en la banda tradicional y que un percusionista, baterista, ejecute los tres ritmos en uno solo. Entonces esto se viene dando desde que Pacho Galán y todos estos artistas colombianos, maestros colombianos que hemos tenido, con sus instrumentistas de percusión comenzaron a crear lo que fueron estos ritmos y estas adaptaciones a estos instrumentos que no son de nosotros, y se fue evolucionando. Entonces le vamos a hacer una pequeña muestra de lo que se hace con los tres instrumentistas y la reducción que se hace a la batería. Y pues lo que se lleva a la batería, pues el bombo lo toma redoblante, y el brillo acá, y es algo así.
muchísimas gracias. Nos despedimos con este tema. Espero que se pongan de pie y bailen con nosotros. Se vale bailar. Algo muy importante para terminar. Todo esto lo hacemos en favor de la música. Entonces, que viva la música y que viva la música colombiana. Entonces, este mosaiquito se van a sentir en la Vía 40 el sábado de carnaval, para que la vacilen.